Bien, buenos días, jóvenes. ¿Qué tal están? ¿Se escucha? Sí, Muy bien, qué alegre escucharlos de nuevo y que iniciemos una de las últimas clases de esta cuarta unidad. Y estamos entrando al último tema que yo espero lograr abarcar al menos la mayoría de esto. Y pues vamos a comenzar con la nomenclatura inorgánica. Y bueno, para resumir aquí, antes de entrar ya a las diapositivas, pues nomenclatura es todas las terminologías o palabras que usamos para nombrar algo. Y cuando decimos inorgánica nos referimos a la rama de la química que estamos viendo, puesto que hay una química orgánica y una inorgánica cuyas nomenclaturas son totalmente diferentes. Entonces, hago esa aclaración antes de comenzar. Vamos a ver nomenclatura, pero únicamente de química inorgánica. Entonces, comenzando con ello, vamos a entrar acá de que hay diferentes formas de nombrar, ¿verdad? Miren, a lo largo desde de lo que se sabe de química, ¿verdad? Desde que se estableció la tabla periódica, eh, y se iniciaron a conocer esos compuestos químicos que se pueden formar, pues también ha surgido la necesidad de nombrarlos. Y pues bueno, antes ocurría que en Estados Unidos a un compuesto le llamaban de una forma y en Europa le llamaban de otra. Y eso al final de cuentas era un inconveniente porque ustedes saben que hay que exportar materia prima e imaginen, ¿verdad? De Estados Unidos pedían una cosa, pero en Europa, de donde se producía, pues no sabían qué era porque no le llamaban así. Entonces, hay sistemas de nomenclatura un poquito más antiguos que surgieron en lugares específicos y la UPAC o la Unidad Internacional, ¿verdad?, de Química Pura y Aplicada, pues también creó su propio sistema, uno que es utilizado en todo el mundo y que todos pueden usar y que todos pueden comprender. Entonces, pues vamos a ver que hay diferentes sistemas de nomenclatura a un mismo compuesto, lo podemos nombrar de 3 hasta 4 formas diferentes según el sistema que estemos utilizando. Pero bueno, esa es la introducción. Vamos a comenzar acá. Ok, estamos acá entonces. Nomenclatura inorgánica. Para nombrar los compuestos inorgánicos se siguen las normas de la UPAC, ¿verdad? Y si usted tenía duda, porque yo sé que lo he mencionado en otras clases, UPAC significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿verdad? Esta podría preguntarlo. Ahí tenemos, ¿qué es la UPAC? Entonces, se siguen reglas que ellos han establecido. Se aceptan 3 tipos de nomenclaturas para los compuestos inorgánicos. Tenemos la sistemática o que es la de la UPAC, que todos entienden de igual manera en todo el mundo. Es un idioma universal en cuanto a química, ¿verdad? Porque todos la conocemos y la utilizamos en todos los países. Está la nomenclatura stock, que esta pues también es bastante fácil de utilizar, y la nomenclatura tradicional. Entonces, son 3 sistemas. Algunos, la tradicional también la podemos encontrar como clásica. Entonces, son 3 sistemas distintos para poderle dar nombre a los compuestos químicos. Si ustedes me han escuchado mencionar algunos, pues los he nombrado de forma tradicional, otros casi no uso la stock porque hay que saber, bueno, no es tan utilizable, pero es necesario verla. Pero yo casi siempre que nombro algún compuesto uso ya sea la sistemática o la tradicional. Pero los 3 sistemas de nomenclatura son válidos, ¿sí? Entonces, cada uno tiene sus propias reglas para nombrar compuestos. Recordemos que un compuesto químico es la unión de 2 o más elementos en proporciones definidas. Bueno, entonces veamos el primer sistema de nomenclatura, la nomenclatura sistemática o nomenclatura UPAC, que es pues la que les comento que todos se utiliza igual aquí en la China o donde sea, ¿verdad? Es un solo lenguaje para la química. Entonces, la nomenclatura sistemática o UPAC para nombrar a los compuestos químicos utiliza los prefijos. A ver,
lenguaje básico. ¿Alguien recuerda si los prefijos van antes de la palabra o después de la palabra? Porque recuerden que hay prefijos y sufijos. Entonces, esto es del lenguaje muy básico. Prefijo, antes o después de la palabra. ¿Qué dicen ustedes? Antes de la palabra. Antes. Exactamente, entonces va antes de la palabra. Antes de el nombre del compuesto agregamos, o del elemento, agregamos el prefijo mono cuando se trata de un átomo, di o bi también puede ser, acá está, di o bi, cuando se tratan de dos átomos, mono para uno, a veces lo obviamos, ¿sí? A veces casi no lo usamos. Más que todo se usa con el primer elemento que se nombra, pero a veces nos saltamos y no colocamos el mono. Ahí van a ver que en química les encanta saltarse el número 1, pero tienen sus razones. Cuando son dos átomos, le llamamos di o bi y luego el nombre del átomo. Tri, si se trata de 3, tetra, si se habla de 4, penta, si son 5, hexa, si son 6, hepta, si son 7, octa, si son 8, y nona o Na, si es 9. Más se utiliza el nona, ¿sí? Aunque van a ver que la mayoría de compuestos tiene pues pocos átomos de cada tipo y se utilizan los primeros. Entonces usamos el mono, bi, tri, tetra, penta, hexa y hepta. Son los más comunes. Pero entonces usamos un prefijo que solamente basta con contar la cantidad de átomos en el compuesto para saber cuál de los dos utilizar. Entonces, esta es la más sencilla y es aceptada pues internacionalmente. Todos usan la misma. La Yupac es fácil, se entiende aquí, se entiende en China, se entiende en Japón, se entiende en todos lados. Entonces, lo importante a recordar de esta nomenclatura es que usa prefijos según la cantidad de átomos y esta tablita les va a ser de bastante utilidad. Muy bien, me gustaría si le pudieran tomar una captura o pues tenerla ya a la mano para que les sea más fácil. Igual creo que voy a subir esta nomenclatura, perdón, esta diapositiva la voy a compartir en Geducar como contenido de clase para que les ayude, ¿verdad? Puesto que también hay una tarea que realizar de este tema. Esa, si no estoy mal, pues se entrega ya próxima, entonces ahí revisan por favor sus fechas. Bueno, entonces, Luis, nomenclatura sistemática, vamos a utilizar prefijos. Sí, dime. no Sí, sé si está compartiendo pantalla. claro que sí. A mí no me aparece, Miss. ¿Los demás la ven o no la ven? Sí, Miss. Sí, profesora. Sí, Muy profesora. bien, revisa, a veces se salen de la pantalla en la que yo estoy compartiendo y pues tienen que regresar a ella. Entonces busca ahí, tiene que estar presente porque sí estoy compartiendo pantalla. Mi idea sobre lo que dijo sobre la tarea, creo que es para mañana, no nos puede dar un poco de tiempo, por favor. Lo vamos a platicar al finalizar el periodo, pero ya había hablado sobre ella en periodos anteriores. Entonces Está bien. termino la explicación y platicamos sobre ello. ¿Les parece? Sí, Miss, está bien, gracias. Muy bien, pero ahí me recuerdan antes de que termine la clase. Muy bien, veamos el inciso número 2, que sería el segundo tipo de nomenclatura, que es la nomenclatura de stock, que es cuando el elemento que forma el compuesto tiene más de una valencia, o sea, un número de oxidación, que esto ya aprendimos en clases anteriores cómo verlo en la tabla periódica. Pues cuando un número tiene varias valencias, tenemos que especificar cuál está utilizando en ese compuesto al final del nombre en números romanos y entre paréntesis. Entonces, esto es bastante característico de la nomenclatura de stock. Va el nombre del compuesto y al finalizar, pues le escribimos allí entre paréntesis y en números romanos la valencia del elemento que está pues trabajando en ese compuesto. Entonces, esa es ahorita estamos viendo a grandes rasgos cada una, pero las vamos a volver a ver
cuando con cada tipo de compuesto. Entonces ahorita pues al menos ir anotando la característica principal de cada nomenclatura. Ya vimos la sistemática o UPAC, que utiliza prefijos según la cantidad de átomos. La nomenclatura de Stock, que utiliza paréntesis y números romanos, la valencia del elemento que esté ahí trabajando, ¿verdad? Que tenga una valencia pues variable. ¿La valencia de qué número vamos a colocar entre paréntesis? Pues la del último que esté trabajando o que se esté nombrando. Entonces, ya lo veremos en su momento. El tercer tipo de nomenclatura es la nomenclatura tradicional. Entonces, para poder distinguir con qué valencia funcionan los elementos de ese compuesto, se utilizan prefijos y sufijos. Bien, aquí estamos hablando de algo un poco más complejo. No solo utiliza prefijos como la nomenclatura UPAC, sino que aquí vamos a usar prefijos y sufijos al inicio y al final de cada palabra. Otra cuestión importante es que la nomenclatura tradicional no tiene que ver nada con la cantidad de átomos, sino con la valencia que estos están utilizando. Entonces es un poco más complejo. Muy bien, entonces para esta serie de prefijos y sufijos, pues vamos a utilizar esta tabla que igual que la anterior, me gustaría pues que la tuvieran ahí bastante en cuenta, que la puedan tener, que la puedan, pues yo que sé, imprimir, copiar, como a usted le sirva, pero hay que recordar estas reglas. Y depende del número de estados de oxidación de los elementos. Si el elemento químico solo tiene un estado de oxidación, como ustedes van a ver todos los alcalinos del primer grupo, su estado de oxidación es 1, los alcalinoterrios todos trabajan con estado de oxidación 2, pues solo tienen un estado de oxidación, solo una valencia. Por lo tanto, no utilizan, cuando solo tienen un estado de oxidación, que va a ser el único que tienen, pues no se usa prefijo. Solo se agrega la terminación ico al final o solo el nombre del elemento. O sea, es fácil porque no hay que distinguir entre qué valencia está usando porque solo tiene una. Ahora, hay números que tienen dos estados de oxidación. O sea, vamos a encontrar en la tabla periódica dos números de oxidación. ¿Qué hacemos con estos elementos? Si está utilizando la menor, no se le agrega prefijo. Y solo se le agrega al final oso. Ahorita van a ver cómo funciona esto. Si está usando la mayor, no se le agrega prefijo, pero sí se le agrega el sufijo ico. ¿Sí? Pero, bueno, el ejemplo que les iba a dar tiene como 7 valencias, entonces no es válido para esto. A ver, tiene 4 valencias, perdón. Entonces, miren, si tiene dos números de oxidación, uno menor y uno mayor, pues va a cambiar el sufijo. Eso nos ayuda a nosotros a distinguir. Digamos que en el nombre del elemento termina en oso, buscamos en la tabla periódica y tiene dos números de oxidación. Si terminaba en oso, pues está usando el más pequeño. Si tiene 2 y 4, está usando el 2. Si tiene el sufijo ico, está usando el mayor, entonces está usando la oxidación 4. Para eso nos sirven los prefijos y sufijos. Esta es tal vez un poquito más compleja que los otros dos sistemas de nomenclatura. ¿Qué pasa si el número tiene 3 estados de oxidación diferente? Bueno, aquí vamos a usar prefijos y sufijos. Al menor le agregamos el prefijo hipo y al mayor, y el sufijo oso, hipo-oso. Hipo, el nombre del elemento, y al final oso. La intermedia no tiene prefijo, pero aún se le agrega el sufijo oso. Y la valencia mayor no lleva prefijo, pero ya termina en ico. O sea, esas terminaciones, esos sufijos y prefijos nos ayudan a distinguir con qué valencia está trabajando el elemento. Y cuando el elemento químico tiene 4 valencias diferentes, pues vamos a tomar la menor
con el prefijo hipo y el sufijo oso. La intermedio menor con solo el sufijo oso, la intermedio mayor solo con el sufijo ico y el mayor per ico, no perico, solo per y aquí en medio va el nombre del elemento ico. Por ejemplo, el ácido perclórico está usando lleva cloro y está usando su valencia mayor, por eso se le agrega el prefijo per y el sufijo ico, perclórico. Entonces, pues estos nos indican con qué valencia está trabajando cada elemento. Es la más compleja, podríamos decir, porque aquí hay que ver qué valencias, cuántas valencias tiene el elemento para saber qué regla aplicar. Entonces, esta tabla, por favor, ténganla a la mano, les va a servir. Y ahorita sí vamos a entrar a ver los tipos de elemento y cómo se van a nombrar según estos tres sistemas. Tenemos la sistemática o UPAC, la de stock y la tradicional. Entonces, ya que platicamos un poco de cada una, pues vamos a comenzar a utilizarlas. Entonces, para ir entendiendo cómo se usan estas nomenclaturas, pues hay que entender también qué tipos de compuestos químicos podemos tener. Existen binarios, ternarios y cuaternarios, ¿sí? Esto según la cantidad de elementos que forman parte del compuesto. Los binarios únicamente vamos a hablar de dos elementos diferentes, o sea, son compuestos químicos en los que solo hay dos elementos, como la sal, el cloruro de sodio, NaCl, ahí solo hay dos compuestos diferentes, es un compuesto binario. Los ternarios son aquellos que tienen tres elementos diferentes, ¿sí? Ya ahí encontramos tres compuestos distintos de la tabla periódica en el mismo, tres elementos distintos en el mismo compuesto. Por ejemplo, los hidróxidos que tienen un metal y oxígeno e hidrógeno, o H, ¿ya? Entonces ahí hay tres elementos diferentes. Y los cuaternarios, que van a ser aquellos que tienen hasta 4 sustancias diferentes, ¿sí? Y bueno, los que vamos a ver, y creo que son los que vamos a lograr abarcar, son los binarios. Los binarios son compuestos de dos elementos y ahí entran todos los óxidos, aquellos compuestos que tienen, pues, que un metal o un no metal más oxígeno. Esos son los compuestos binarios. Pero voy a borrar eso porque no quedó bien. Aquí está. Es un elemento X que no sabemos quién, puede ser un metal o un no metal, más oxígeno. Esa es la fórmula de los óxidos. Los peróxidos, pues que son igual, y los peróxidos también llevan oxígeno, otro elemento, pero pues dos oxígenos. Ahí sí es, por ejemplo, acá, O2. Eso es un peróxido. Los hidruros, que son un elemento X que puede ser un metal o un no metal más hidrógeno. Eso es un hidruro. Y las sales binarias, pues que salen de un hidruro al que se le quita el hidrógeno y se cambia por otro compuesto, otro elemento. Entonces, pues ahí podemos tener estos tipos de elementos binarios. Tienen solo dos elementos. Están los óxidos, peróxidos, hidruros y sales binarias. Sí, esos son los elementos que pueden ser de solo dos, los compuestos que podemos tener de solo dos elementos o de dos tipos distintos de átomos. Luego tenemos a los ternarios, que estos, pues ya les dije, tienen tres átomos y ahí encontramos a los hidróxidos, a los oxoácidos y a las oxisales. Sales con oxígeno, ácidos con oxígeno, ¿sí? Por eso son oxoácidos, oxisales. Aquí ya son elementos, o son compuestos con tres elementos diferentes. Y los cuaternarios, que son las sales ácidas y las sales básicas, que aquí estamos hablando de 4 elementos diferentes, ¿verdad? Por lo regular usan iones y pues otras sustancias. Son más complejos, ¿verdad? Son 4 elementos en uno solo. Los ternarios y los cuaternarios por lo regular tienen su propia forma de nombrarse. Entonces,
pero siempre vamos a encontrar los 3 sistemas de nomenclatura. UPAC, stock y tradicional. Los vamos a usar. Entonces vamos a comenzar ahorita con los compuestos binarios, que son los más simples. Entonces comenzamos nombrando a los más simples para que pues vayan entendiendo cómo se usan esos sistemas de nomenclatura. Y bueno, comencemos entonces con los compuestos binarios. Tenemos óxidos, peróxidos, hidruros y sales binarias. Eso fue lo que hablamos en la anterior. Ahora, los óxidos pueden ser de 2 tipos, óxidos básicos y óxidos ácidos. Y aquí la diferencia elemental, pues sabemos que al ser óxidos tienen que tener oxígeno. La diferencia elemental es oxígeno más que. Se le llama óxido básico cuando es un metal con oxígeno. Y se le llama óxidos ácidos cuando es un no metal más oxígeno. Entonces, pues esa es la gran diferencia entre óxidos básicos y ácidos. Si el oxígeno está con un metal o si el oxígeno está con un no metal. Siempre dense cuenta de dónde estoy colocando al oxígeno. Siempre va a la derecha del elemento que ya sea metal o no metal, pues está formando el compuesto binario. Los hidruros, que ya sabemos que son hidrógeno más otro elemento, pues los metálicos, su mismo nombre nos dice, ¿verdad? Es hidrógeno con un metal. Y los hidrácidos son hidrógeno con un no metal, que forma un ácido binario. Uy, qué mal salió eso. Forman un ácido binario o un hidruro ácido, ¿verdad? Entonces, permítame. Bien, perdonen la interrupción. Entonces, acá estaba corrigiendo esta parte donde vamos a trabajar con no metales, ¿verdad? Muy bien, entonces la fórmula de estos compuestos casi siempre va a ser la misma. Oxígeno con un metal, óxido básico. Oxígeno con un no metal, óxido ácido. Hidrógeno más un metal, un hidruro metálico. Hidrógeno más un no metal, un hidrácido. Y las sales binarias, pues que va a ser un no metal con un metal. ¿Sí? Esta es la fórmula básica de las sales binarias. Un no metal que siempre va a ir del lado derecho, un no metal con un metal del lado izquierdo. Entonces ahí vamos a ir comprendiendo. Obviamente vamos a verlas cada una por separado, pero este esquema les puede servir para ir entendiendo a los compuestos binarios. Entonces tenemos 2 tipos de óxidos, los peróxidos que llevan 2 átomos de oxígeno, y por ejemplo está el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada. O sea, se llaman peróxidos porque están utilizando más oxígeno que los óxidos, ¿oyeron? Entonces, también vamos a ver así levemente la nomenclatura de estos. Vamos a comenzar entonces con el primer tipo de elementos o compuestos binarios que van a ser los óxidos metálicos, o sea, los óxidos básicos, que se van a identificar bastante bien por el tipo de elemento que se combina con oxígeno, que van a ser de tipo metálico. Entonces, los óxidos metálicos se forman por la combinación entre un metal y el oxígeno. Esta es su definición, esto les va a ayudar para entenderlos y hay que anotarlo, ¿sí? Y recordemos que el oxígeno es un no metal. Muchos óxidos metálicos tienen una gran importancia en la industria de la construcción, como el óxido de calcio, el óxido de plomo. A ver, si tiene esto escrito entre paréntesis y con números romanos, podemos decir que este nombre está escrito en nomenclatura stock,
¿Por qué? Porque tiene esa característica. Entonces, para que vayan ya practicando. El óxido de calcio se usa como cemento, o sea, el cemento que usamos para construir nuestras casas es óxido de calcio y también en la fabricación de acero. Y el segundo, que es el óxido de plomo, se usa como cemento para conexiones de tubos metálicos, o sea que los utilizamos diariamente o están en ambientes tan cercanos como la construcción de nuestra casa. Pero ¿qué me interesa que tomen de esta primera diapositiva? Este primer párrafo, por favor. Óxidos metálicos o básicos son un metal y oxígeno. Nada más. Preguntas hasta el momento, no sé si he pasado demasiado rápido y hay algo que les haya generado dudas o vamos bien. Todo bien, profesor. Muy bien. Entonces, pues ya repasamos cómo se forman los óxidos metálicos. Ahora vamos a empezar a ver cómo se escriben, cómo es la fórmula de estos y pues cómo se van a llamar. Entonces, las reglas para nombrar los óxidos metálicos con carga única. A ver, acá esto de carga única significa que solo tienen un número de oxidación, solo tienen una posible valencia. Esto sucede cuando el oxígeno se junta con los elementos del primer y segundo grupo de la tabla periódica. Recuérdense que metales alcalinos y alcalino-térreos tienen número de valencia 1 y 2 y es su único número de valencia. Entonces, cuando el óxido metálico se forma con estos metales, se siguen estas reglas. La primera es que se nombra el ion óxido, la preposición de y después el nombre del catión. ¿Quién es el catión? El que tiene carga positiva. ¿Y quién tiene carga positiva? Fácil, el metal, ¿sí? Entonces le llamamos óxido de y luego va el nombre del metal. Calcio, potasio, magnesio, berilio, lo que sea, lo que usted haya, lo que esté en la fórmula, ¿sí? Entonces, ¿cómo los vamos a nombrar? Óxido de y el nombre del metal que es el catión. El catión toma su nombre del elemento que lo formó. O sea, si es de calcio, pues calcio. Si es de potasio, pues potasio. Nada más. Aunque ya sea un catión, o sea, que tenga una carga, porque los óxidos son compuestos iónicos también, porque hay un metal y hay un no metal. Entonces, por eso hay un anión y hay un catión. Pero bueno, igual toman el nombre del elemento base. El anión será el oxígeno 2-. ¿Qué significa este 2-? Si usted busca en la tabla periódica, encuentre al amigo oxígeno, por favor, y me dice cuál es su número de oxidación. -2. Exactamente, es -2. Entonces, pues se trabaja como un anión de carga negativa. Siempre va a trabajar, oigan bien esto, siempre el oxígeno en los óxidos usa la valencia -2, excepto en los peróxidos. Solo allí no utiliza esa valencia, pero con los óxidos básicos y ácidos, o sea, con un metal o con un no metal a la par, siempre usa el número de oxidación -2. Siempre. Eso es fácil, eso nos sirve. Como siempre usa ese número de oxidación, pues no nos sirve ver su número de valencia, por ejemplo, para la nomenclatura stock, sino que usamos la del metal, la que va a variar. Entonces veamos, aquí tenemos estas dos fórmulas que son óxidos básicos. Tenemos oxígeno y tenemos un metal a la par. Acá quiero que entiendan lo siguiente. ¿Cómo se formó esa fórmula que dice CaO? Óxido de calcio. ¿Por qué
los sufijos que tienen es 1. A ver, el oxígeno está trabajando con valencia -2. Busquen en la tabla periódica, por favor, y me dicen el número de oxidación del calcio. Número 2. Muy bien, es positivo porque es un catión. Es +2. Resulta que para nombrar estos tipos de compuestos, estas valencias se intercambian. ¿Ya? Y pues bueno, le ponemos sufijo 2 al calcio, que era la valencia del oxígeno. Pero solo voy a mover aquí una cosita, ahí está. Y le ponemos sufijo 2 al oxígeno, que era la valencia del calcio. Pero en química existe la regla de simplificar, ¿sí? Entonces, pues 2 y 2 ambos tienen mitad. Esto va a hacer que esta fórmula, que sería CA2O2, quede únicamente como CaO. Pero si usted busca en la tabla periódica, ni el calcio ni el oxígeno tienen valencia 1. Es valencia 2. Pero ¿por qué no tienen sufijo si esto se intercambia? Porque se simplificó. Se le sacó mitad a las dos y quedó como CaO. O sea, esto hay que entenderlo porque pues sirve para formar en otros más complejos. Aquí no nos afecta tanto porque al ser carga única del metal, o sea, el calcio solo tiene número de valencia 2, pues no tengo que estar eligiendo prefijos y sufijos, por ejemplo, en la tradicional, porque tiene una carga única. Entonces, miren, óxido de calcio, sí, pero podríamos llamarlo también, según esta regla, como solo tiene un número de oxidación, óxido cálcico, termina en ico, ¿sí? Porque solo tiene un único estado de oxidación, ese elemento metálico. Entonces podría ser en la tradicional óxido cálcico. En la stock podría ser óxido de calcio 2, pero al tener solo un valor de número de oxidación, no usamos los paréntesis, no se lo colocamos. Y en la UPAC, que utiliza estos prefijos, el óxido cálcico o óxido de calcio se llamaría monóxido de calcio. Mono porque solo hay un oxígeno. Y podría incluso llamarse monóxido de monocalcio porque solo hay un calcio, pero ese segundo mono ya no lo colocamos. Entonces, los 3 sistemas de nomenclatura se pueden aplicar para nombrar este mismo compuesto. La base para los óxidos básicos es llamarse óxido de y el nombre del metal. Aquí es óxido de potasio. Si lo nombráramos en el sistema UPAC sería monóxido, porque aquí hay un 1 dibujado, entonces monóxido de dipotasio, porque hay 2 potasios, aquí tiene el subíndice 2. Si lo nombráramos en la stock, pues ahí sí hay que ver los números de oxidación y eso es lo que les cuesta a veces a los alumnos. El oxígeno está con -2 y si ustedes buscan al potasio, está en el grupo número 1, su número de valencia es 1. Este se intercambió y por eso, vean, el oxígeno tiene el subíndice 1. El 2 del oxígeno pasó al potasio, por eso hay 2 potasios, ¿sí? Entonces, el número de oxidación para estos temas ya nos sirve bastante saberlos, porque aquí podríamos, según la stock, pues óxido de calcio 1, pero ¿por qué no se lo colocamos? Porque solo tiene una valencia. Entonces, son cositas que van a ir entendiendo más adelante, pero que empiezo a adelantarles desde ahora, ¿sí? Entonces, el número de oxidación de cada elemento, si usted no lo sabe encontrar en la tabla periódica, comience a buscar en dónde está porque le va a servir para nombrar los compuestos. Aquí no podemos dejarlos de lado. Cada número trabaja con un con un número de oxidación. ¿Cuál va a usar? Pues en la misma fórmula lo podemos deducir. Entonces, bueno, veamos. La base para nombrar los óxidos es eso, óxido de y el nombre del metal o no metal. Ahora,
Aquí vamos a ver, hay una tabla de cationes de los metales y no metales pues más comunes, pero esto al final de cuentas pues no es tan necesario. Con que usted sepa buscar el número de oxidación en la tabla es suficiente. Por ejemplo, todos los metales del primer grupo de la tabla periódica trabajan con valencia 1 o número de oxidación 1. El sodio, el litio, el rubidio, el cesio, el francio. Otro metal que trabaja solo con el número 1 es la plata. De ahí todos los del grupo 2 de la tabla periódica trabajan con valencia 2. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, el zinc, el cadmio, y bueno, empezamos aquí con algunos no metales, ¿verdad? El boro utiliza el 3, el aluminio utiliza el 3, el amonio tiene uno de que es más 1, y bueno, así vamos a encontrar tablas con iones, con cationes y aniones, pues los más comunes. Entonces, lo que debemos recordar es lo que vimos en la tabla periódica. Recordar que los elementos representativos trabajan con número de oxidación igual a su número de grupo en la mayoría de casos. Los del grupo 1 usan valencia 1. Incluso los podemos encontrar solo con el signo más, que significa 1, porque como ya les dije, en química les encanta no poner el 1. Grupo número 2, todos usan número de valencia 2. El magnesio, el calcio, el estroncio y el bario. Ahí están con 2. Todos los de elementos de transición interna, hay algunos que utilizan 2 hasta 3 valencias. Por ejemplo, el cromo puede usar la valencia 2 y la valencia 3 porque tiene 2 números de oxidación. Hay un menor y un mayor. Si solo tiene 2, pues eso me sirve para saber qué reglas aplicar en la nomenclatura tradicional o en la stock, que sería donde usamos las valencias. La UPAC no, porque esa se basa en el número de átomos que hay en la fórmula, es más fácil. Y bueno, por ejemplo, el hierro también tiene 2 números de oxidación. Les voy a mostrar cómo formar, por ejemplo, el óxido de hierro. Tenemos el elemento que su símbolo es Fe. Y tenemos al oxígeno. Cuando el hierro trabaja con número de oxidación más 2, el oxígeno trabaja con menos 2. Esta valencia del oxígeno se intercambia para acá y la del hierro se intercambia para acá. Entonces quedan con subíndice 2 ambos, pero como no podemos dejar a esto y se puede simplificar, al final el óxido de hierro o el óxido ferroso, que es el más sencillo, queda como feo. ¿Sí? Feo. Ahí está. Mitad de 2 y mitad de 2 es 1. Entonces esto se convierte en feo. ¿Qué ocurre cuando... pero esto va a cambiar cuando el hierro usa la otra valencia. ¿Por qué? Ahorita les muestro. Lo voy a hacer con un color diferente. A ver. Cuando el hierro usa la valencia 3, no va a cambiar la valencia del oxígeno. No cambia, sigue siendo menos 2. Esa no varía. Pero al intercambiar sus números de oxidación, el subíndice de cada uno sí cambia. El hierro queda con valencia 2, con subíndice 2, y el 3 del hierro pasa a ser el subíndice del oxígeno. Para que las cargas, pues al final sean 0. 2 por más 3 son más 6. 3 por menos 2 son menos 6. Más 6 y menos 6, 0. Tienen cargas pues ahí balanceadas. El 2 tiene mitad, pero el 3 no. Y no puedo poner números decimales. Entonces se queda así. Este compuesto se queda como Fe2 o 3. Ahí no hay cambios. En la UPAC sería trióxido, porque hay 3, trióxido de dihierro. Hay 2 hierros. En la stock sería óxido de hierro, valencia que estaba trabajando, 3, óxido de hierro 3, entre paréntesis en romanos. Ahí está la stock. Óxido de hierro 3.
Y en la tradicional, pues va a ser óxido férrico. ¿Por qué? Porque está usando la valencia mayor de las dos que tiene. Entonces, es de aprendernos la regla de cada nomenclatura y, por favor, fijarnos en el número de oxidación que está usando el elemento. ¿Dónde encuentro esa información? Pues no tiene que irse a la China a buscarlo. Ahí en su tabla periódica lo encuentra. Y pues un poquito de atención al asunto. Entonces hay elementos que utilizan casi siempre la misma, pero depende del compuesto va a cambiar la cantidad. Entonces hay que ver qué número de oxidación están usando para saber cómo nombrarlos en los tres sistemas. Y para ello, pues no había que pasar de noche la clase de números de oxidación que se dio en la segunda unidad donde hablamos de propiedades periódicas. Y pues bueno, si usted de verdad pasó de noche eso, aún hay videos de esa clase en YouTube, ¿verdad? En el canal que estamos usando para subir estos videos y que ustedes comprendan los temas. Pero bueno. A ver, esto puede variar, pero tenemos acá de fórmula nombre cationes con carga variable. Por ejemplo, esto nos sirve bastante para pues cuando veamos el óxido de cobre y vemos, si tiene la valencia 1 es óxido de cobre, óxido cuproso. Ahí quitamos el D. Si está usando la valencia mayor, que es 2, óxido cúprico en el sistema tradicional. En el de stock, si es óxido de cobre 1 o puede ser óxido de cobre 2. O sea, colocamos, aquí lo único que le falta es el paréntesis, pero sí se coloca en números romanos. Por ejemplo, el siguiente que va a ser el mercurio, tiene valencia 2 pero se usan 2 y así va a ser, ¿verdad? Entonces, mercurioso, mercúrico, mercurio 1, mercurio 2, en stock o en tradicional. Es más fácil la IUPAC, por eso es que se utiliza más ahora. Entonces, por ejemplo, el níquel puede usar valencia 2 o valencia 3, pues cuando usa la 2 es niqueloso y cuando usa la valencia 3 es niquélico. Níquel 2 o níquel 3 en la stock. Entonces, la stock también es un poquito más simple que la tradicional. Aquí hay que recordar y ver cuántas valencias tiene para saber si utilizamos el prefijo hipo o per y el sufijo oso o ico. Entonces, aquí sí hay que recordar esas reglas. Entonces, aquí ven cómo va variando según el número de valencia que tenga cada elemento. Entonces, esto quizás el tradicional y la stock es un poquito más difícil, pero si le prestamos atención se puede hacer. Entonces, seguimos con las reglas. Para nombrar a los óxidos metálicos, cuando el catión tiene carga variable, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas. ¿Qué significa lo de carga variable? Que tengan más de una valencia o número de oxidación, que es lo mismo. Si el metal tiene 2 valencias o 3 valencias, allí es donde hay que aplicar las reglas, ¿sí? Entonces, número 1, otra vez, se nombra la palabra genérica óxido. La preposición de también se agrega en el sistema stock y en el IUPAC. En el sistema tradicional no se agrega la preposición de, solo es óxido cúprico o cuproso, no es decuproso, ¿sí? Ese de se quita en la nomenclatura tradicional. Y después el nombre del catión que corresponde de acuerdo con la carga. Si está usando la valencia menor, si está usando la mayor, si tiene 3 valencias, si tiene 4 valencias, según eso se nombra. Y cuál está usando específicamente en el compuesto que se está analizando. Entonces, como el catión puede tener más de una carga, esta se especifica mediante un número romano entre paréntesis, cuando estamos usando el sistema stock. Pero, ¿cuál es la carga? Esa es la situación, ¿verdad? Eso es lo que tienen que poder identificar en cada fórmula. Para saber la carga del catión se realiza una simple regla. En todo compuesto iónico, la carga total de todos los iones positivos, o sea, los cationes, debe ser igual a la carga total de todos los iones negativos, los aniones. Esto se conoce como balance de cargas.
¿Qué es esto de balance de cargas? Me está hablando en chino, no le voy a entender. Bien, es fácil, es lo que hice aquí. Este es el balance de cargas. Ver con qué número de oxidación está trabajando. Ya saben, lo que nos ayuda mucho es que el oxígeno siempre trabaja con -2 y pues tiene que corresponder ese número por el subíndice para darnos la carga negativa. Y tiene que corresponder el subíndice que tenga el metal por su valencia para corresponder a cargas positivas y se tienen que anular. Entonces, como sé que no muy bien me han comprendido hasta este momento, lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Pero aquí sí me voy a detener un minutito para que tomen nota. Y si hay dudas, pues aproveche ahorita. Muy bien, entonces miren, acá lo importante es poderle entender a esto del balance de cargas. Créanme que les va a servir para todos los demás tipos de nomenclaturas, em, ya sea el sistema stock o el tradicional, ambos usan el número de valencia del compuesto, ¿sí? Los dos lo utilizan, entonces pues hay que aprender a hacer este balance de cargas. La nomenclatura UPAC es lo más fácil del mundo. Ahí no tienen que ver las cargas, sino solo la cantidad de átomos que hay en la fórmula. Entonces es lo más fácil. La misma fórmula, si nos dice Fe2, pues solo le ponemos hierro, y ya estuvo. Entonces es bastante simple. Pero en la tradicional y la stock sí tienen que poder ver con qué número de oxidación está trabajando el elemento. O sea, la carga de los cationes y los aniones, todo eso, hay que poderlo ver. Por ello lo vamos a practicar. Entonces, al menos hoy los quiero dejar con las instrucciones de qué hacer cuando tiene una carga y qué hacer cuando tiene más de 2 números de oxidación. Entonces, pues este tema lo vamos a repasar y como les dije anteriormente, por cuestiones de tiempo, que ya casi se nos termina el ciclo, pues vamos a llegar hasta donde podamos para la evaluación de unidad, ¿verdad? Tampoco les voy a poner mucho más contenido del que se pueda abarcar. Y no sé si puedo cambiar de diapositiva o alguien todavía está tomando nota. Se puede cambiar, profesor. Ay, permítame. Quiero ver si sí tengo micrófono. Ahí está, sí está activado. Ok, veamos entonces. Bueno, fue el ejemplo que hice en las diapositivas anteriores, pero quizás lo entiendan más así en grande. ¿Cómo es esto del balance de cargas? Sí, entonces miren, cuando lo vamos a nombrar por el sistema UPAC, es bien fácil. Aquí está en los globos de abajo, en estos dos, está nombrado de forma UPAC, ¿sí? Regla, primero nombramos al oxígeno. En la nomenclatura UPAC basta con ver qué subíndice tiene, porque el subíndice nos dice la cantidad de átomos que hay de ese elemento. O 3, o sea que hay 3 átomos de oxígeno.
Solo revisamos nuestra tabla del sistema IUPAC y ahí dice que cuando hay 3 átomos le ponemos el prefijo tri. Entonces es tri y la palabra genérica de los óxidos, óxido, trióxido. Luego nombramos al metal. Siempre va en la IUPAC, también se utiliza el de, esa preposición de. Entonces, trióxido de, ¿cuántos hierros hay? 2. Eso nos lo dice el subíndice. Como son 2 hierros, le llamamos di. Si usted quiere le pone bi, bi, o si quiere le pone di, es lo mismo. Y el nombre del metal es hierro, pues dihierro. Trióxido de dihierro. Solo nombramos según los subíndices. O sea, aquí para la IUPAC yo no veo si está con valencia 2, si está con valencia 3. Nada de eso voy a ver, ¿sí? Y pues ya me sale. Y es la más fácil de usar. Ahora, para la nomenclatura, stock, que es la que usa los paréntesis y los números en romano, sí necesito saber la valencia del metal, no la del oxígeno, porque es la misma, siempre es -2, esa no va a cambiar. Necesito saber la valencia del metal para nombrarla por stock. Y también necesito la valencia del metal para nombrarlo por el sistema tradicional o sistemático, ¿sí? Perdón, o tradicional o clásico, perdón. La sistemática es la misma que stock, ¿sí? Entonces, miren, ¿cómo averiguo qué valencia usted está usando? Puede ser el problema que la mayoría diga, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a saber? Pues fácil, ¿sí? Primero, tenemos una valencia que ya conocemos. El oxígeno siempre trabaja con -2 en los óxidos. Bueno, si tiene valencia -2 y tiene un subíndice 3, ¿cuánto es 3 por -2? Nos da -6. Quiere decir que del lado del oxígeno tengo que tener un +6, ¿sí? Obligadamente. ¿Por qué? Para que +6 y -6 me dé 0 y estén balanceadas las cargas. Entonces voy a la tabla periódica. Ubíquense en el elemento 26, que es el hierro. ¿Cuáles son los dos posibles estados de oxidación que tiene el hierro? 2 y 3. Muy bien, 2 y 3. ¿Qué pasa si yo digo, ha de estar trabajando con el +2? Entonces pongo aquí +2. Pues resulta que al multiplicar ese +2 por el 2 que tiene de subíndice, 2 por +2, me da +4, pero +4 con -6, a ver, háganlo en la calculadora y me dicen cuánto les da. +4 menos 6. No es -2, señor. -2. Eso no está balanceado, entonces es imposible que esté trabajando con la valencia 2. Pero, ¿y si le pongo la valencia 3? Ay, no me deja borrar esto. Ah, bueno, ahí que se quede. A ver, si le ponemos la valencia 3, 3 por 2, allí sí me da +6. Y +6 con -6 me da 0. Las cargas están balanceadas. Entonces yo ya me quedo segura, o en su caso seguro, de que el hierro está trabajando con la valencia +3. Y ahí viene lo bonito, ¿verdad? Para el stock es fácil. Óxido de hierro y esa valencia entre paréntesis 3 con números romanos. Pues 3 letras I, ¿verdad? Ahí está. Óxido de hierro 3. Ya le indico al mundo que el hierro está trabajando con la valencia 3 en este caso. En el sistema tradicional, pues si sé que está trabajando con la valencia 3, tengo que ver las reglas. El metal en este caso tiene solo 2 valencias. Hay una menor, que sería el 2, y hay una mayor, que es el 3. La regla dice que cuando el elemento tiene solo 2 valencias, la menor llevaría el sufijo oso y la mayor lleva el sufijo ico. Entonces, ¿cómo le voy a llamar? Óxido férrico.
Ahora aquí viene otra cosa importante, por eso la tradicional no me gusta. No le voy a llamar óxido hierrico, si le cruzó por la mente. Resulta que en este caso, si el elemento tiene un nombre en latín, usamos la raíz latín o griega. Entonces no es hierrico. Hierro, su símbolo por algo es Fe, viene de ferrum. Entonces le ponemos óxido férrico. Lo mismo pasa con el cobre. No le llamamos, perdón, con el plomo. No le llamamos plómico, sino que plomo viene de plumbum, entonces le ponemos plúmbico o plumboso. O sea, esa es la parte complicada con la nomenclatura tradicional. No es solo ver la valencia y ya estuvo. Le pongo ico oso o hipo oso per ico. Ya me aprendí esa regla. Pero resulta que también tengo que ver si el metal tiene un nombre en latín y le pongo el férrico en lugar de hierrico. Sí, entonces hay que estudiar. Esos nombres especiales en latín, yo se los di desde la primera unidad, pero pues ahorita hay que volverlos a investigar. Sí, entonces esa es la cosita con la nomenclatura tradicional. Sí, esto es, las reglas se aplican, ahorita en el segundo caso, bueno, en la siguiente clase que veamos los óxidos ácidos, pues las reglas son las mismas, solo que cambia, en lugar de un metal vamos a tener un no metal, pero la forma de nombrarlos es la misma, ¿sí? Entonces, puede sonar muy complicado, pero no lo es tanto. Solo hay que prestarle, pues, buena atención. Y esto de las cargas es indispensable que lo pueda hacer para nombrar por stock y tradicional. La UPAC, como les digo, es la más fácil y sencilla de entender, ¿sí? Entonces, pues, hay que recordar esas reglas y algunas cositas que hay que tomar en cuenta. Pero miren, por términos de tiempo, para no pasarme y perjudicarlos en la siguiente clase, pues nos vamos a quedar aquí. Voy a detener la grabación. Y con la